Amigos, continuamos con ustedes y como dije antes de ir a la pausa, pero quiero leer aquí algo que nos envía uno de los amigos televidentes. Dice, las respuestas apacibles desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Proverbios 15, 1, 2. Muchas gracias al amigo televidente o amiga que nos envía ese punto para reflexionar. Eduardo, antes de irnos a la pausa, de hecho va con el mensaje que acabo de leer, que nos envía el amigo televidente, te pedí de ese libro y de los proverbios y de todo, que ahí están las palabras correctas en el ánimo y de la manera que las deberíamos de utilizar, pero lamentablemente pues no todo el mundo tiene el libro de guía como lo tienes tú ante ti todo el tiempo y lo tiene Eric también. Sí, mira, Jorge, en Proverbios hay una cantera de expresiones que dio en su mayoría Salomón con respecto a esto. Para Salomón la cuestión de la expresión y lo que decimos, cómo utilizamos la boca, era bien importante. Y digo Salomón porque en definitiva era la intención de Dios, que fue el que lo inspiró a escribir lo que escribió. Yo tengo dos en particular, eran muchos los que habían, pero habían dos que quería traer en particular por lo fuerte que expresan esto. Y dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Cómo relaciona lo que dice con lo que decimos en lo físico? ¿Cómo afecta nuestro interior? Cómo lo que tú dices afecta a tu interior. Y no solo a tu interior, el interior del que te está escuchando. Entonces otro dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Porque ¿cuántas veces nosotros decimos cosas que lo que han traído, las consecuencias que ha traído sobre nuestra vida, son fuertes, son difíciles? A diario vemos esto, una decisión de algo que se expresó en un momento dado, le dije a esta persona algo, no le gustó, sacó un arma y disparó. Eso lo vemos, y Salomón tiene muchos más pasajes. Yo traje esos dos en particular, pero la intención de Dios es que nos dio un instrumento, utilízalo correctamente, utilízalo bien, no lo utilices para hacer daño. ¿Sabes? No ataques a tu prójimo con él, no dañes a tu prójimo, no dañes a tu familia, no dañes a tus hijos. Cuando le decimos al niño, tú no vas a llegar a nada, qué problemático tú eres. Todas esas expresiones van calando y van profundizando, y hay personas que son más susceptibles que otras. Hay unas que tienen más empuje y aguantan más, hay otras que aguantan menos, y también la edad en que se dicen. A un niño de 5 años se le dice algo, él respeta y ve al adulto como la expresión máxima y piensa que todo lo que dice es correcto, y el adulto es el responsable de hablar correctamente porque el niño lo va a entender con la autoridad que debe tener. Así que le puedo decir que la intención de Dios es que cuidemos lo que hablamos y cómo lo hablamos. Y como les mencionó ahorita, si tenemos una forma de hablar incorrecta, aprendamos, practiquemos. Yo me acuerdo que cuando yo era vendedor de carro, yo tenía que practicar muchos scripts, muchas formas de decir las cosas porque las decía incorrectas, y tenía que practicarlas y practicarlas hasta que se hacían parte de mí, y entonces ya salía natural. Así que si usted no sabe, está hablando incorrectamente, no sabe cómo expresar las cosas bien, empieza a practicar. Empieza a practicar, escucha a otros que de su manera de hablar. A mí me gusta escuchar gente que son bien apacibles, porque yo soy bien apasionado. Yo soy bien apasionado y empiezo, a veces me voy rapidito. Y me gusta escuchar gente que son más lentas, más sosegadas en la manera de hablar, para poder aprender y a veces imitarlos. Así que les recomiendo a los amigos que nos escuchan, ¿tienes ese problema? Como yo, busca ejemplos, imita, practica. Muy importante, y yo quiero traer también este otro punto aquí para que reaccionen al mismo.
¿Cuántas veces no se encuentran y se han encontrado ustedes en la situación que ustedes van a comenzar a decir algo, son interrumpidos por la otra persona? No, espérate. Pero es que eso que tú vas a decir, eso no es correcto. Aguanta, es que si yo no lo he dicho. Es que yo te conozco, yo sé por dónde tú vas. Pero acá yo tengo derecho a cambiar. Tengo derecho a crecer. A lo mejor eso que tú dices es cierto. Hace un día atrás, un año, 10 o 20 años atrás. Pero en el mundo que estamos viviendo hoy, a base de esa experiencia pasada, yo pienso de esta otra manera y quiero manifestarlo. Y eso no es un pecado. Podemos cambiar. Muchas veces no le permitimos a las otras personas expresarse y sobre todo cuando te crees que eres dueño de la verdad absoluta, que eso es un daño bien grande que te haces ante ti, porque aunque perjudicas las conversaciones, mucha gente te va a ver como un payaso. Usted cree que te están viendo como tremendo intelectual y en realidad te ves como tremendo payaso cuando te adueñas de esa verdad absoluta que sabemos todo y tú lo sabes que no te pertenece. Sí, Jorge, quizás retomando, ¿verdad?, lo que nos ha traído Eduardo y haciendo alusión a la palabra, como bien él llama y como bien usted ha expresado, que no es más otra cosa que la misma palabra de Dios, ¿verdad?, es la Biblia. Como en la misma Biblia se nos da a nosotros el poder y la autoridad para a través de la palabra hacer muchas cosas. Entonces nosotros en estos días, diariamente, nos encontramos con muchísimas situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones de enfermedad, ¿verdad? Y nosotros a veces nos angustiamos, nos desesperamos y en la misma palabra nosotros tenemos la autoridad que el mismo Dios a través de la palabra, el mismo Jesucristo nos ha dado a nosotros para que podamos hacer cosas, dice la palabra, más grandes que la que hizo Él. Y si nosotros leemos las Escrituras, ¿verdad?, podemos saber todas las cosas que Jesucristo hizo. Él sanó enfermos. Él expulsó demonios, ¿verdad? Si nos vamos directamente o específicamente a la palabra. Y dice que cosas más grandes nosotros haremos, claro, en su nombre, porque nosotros no somos dioses. ¿Qué quiere decir? Que a través de la palabra y con esa convicción y con esa creencia, con esa fe en que eso es así, nosotros con nuestra palabra podemos construir, podemos edificar, podemos resaltar, y, ¿verdad?, y cambiar y transformar, como bien decía Eduardo, pues nuestra vida. Podemos transformar nuestra vida pasada a través de la palabra. Nosotros tenemos que vivir con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa fe, con esa esperanza en que esa palabra que nosotros podemos leer y compartir es la misma palabra que a través de nosotros viviéndola y en acción y con hechos podamos entonces hacer un cambio grande nosotras en nuestra propia vida, porque tenemos que empezar desde el yo para poder transformar entonces nuestro entorno familiar y asimismo entonces la sociedad. Pero nosotros tenemos un poder inmenso por la palabra, tanto para destruir, para herir, para corromper, para incluso, como decía Eduardo con su experiencia de niño, a través de la palabra podemos hacer que un niño, mire gente, hoy día podemos ver tanta criminalidad, tanta delincuencia. Probablemente muchas veces yo veo a esos niños, a esos jóvenes, y en ocasiones yo los veo, como decía la doctora, usando la palabra caridad, con misericordia. Porque cuando tú vas al trasfondo y al pasado y a la vida de ese joven adulto o ese adulto, hay una niñez probablemente que hubo una persona o varias personas que a través quizás solamente de la palabra se encargaron de destruir su vida. Yo le doy gracias a Dios porque las palabras que yo recibí en mi vida, consistente, ¿verdad?, con las acciones, a mí me hicieron la persona que soy hoy. Y claro, también me ha creado en mí o ha desarrollado en mí ese carácter para poder también, como decía don Jorge, aceptar o no aceptar que la palabra me lastime o no me lastime, me hiera o no me hiera. Pero hay unas edades, como bien manifestó Eduardo, que hace la diferencia. Hay unas edades donde eso puede ser destructivo. Y como dije, no solamente es la palabra que tú ¿verdad?, me expresas a mí y yo permito si me hace daño o no me hace daño. Es como yo a través de mi palabra puedo hacer daño a un tercero que tan siquiera tengo el valor o la valentía de enfrentarme y dejarle saber mi verdad a esa persona directamente, y me encargo entonces de por todos los medios, incluyendo y no limitándonos, como bien verbalizó Eric ahorita, a las redes sociales, a través de los teléfonos, a través de mensajes de textos, Facebook, las redes sociales, eso queda ahí escrito, de difamar y dañar la dignidad, la integridad de las personas. Lamentablemente eso es una realidad bien grande que estamos viviendo hoy en día y se aplica
a todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Eduardo. No, después que vengamos a la pausa tengo algo más que añadir. Vale, vamos a una pausa y regresamos con Eduardo y con todos ustedes.